RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. El misterio regresa de nuevo. La bienvenida a todos los que estáis ahí escuchando en la radio online en multitud de países, en directo en Radio 1, Radio 5, o los que nos descarguéis en podcast. Nuestro primer invitado, visitantes de otras dimensiones, con Marcelino Requejo. ¿Sigues ahí, Marcelino? Aquí seguimos, Miguel. Vale, no quería que te fueras 2 minutitos para que me des conclusiones. ¿Qué está pasando? De repente, esos seres que están ahí, es una prueba de la vida después de la vida, se hace el silencio y entra en nuestra vida. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo llego a la conclusión, por la gran variedad de fenomenología que se expone en el libro, ya se expuso en el anterior también, que lo que ocurre es una interacción. A mí me da que un plano de una existencia paralela a la nuestra, de una dimensión diferente, interactúa con el nuestro con él, y los testigos en determinadas ocasiones y en determinados lugares observan una fenomenología completamente absurda. Absurda para nuestro mundo de 3 dimensiones. Y es tan absurdo como que un difunto pueda presentarse, decir unas palabras e irse, como que un ser enorme y gigantesco camine de noche por entre un trigal, y otra serie de situaciones que no hemos tocado aquí en el libro, que vienen muchísimas, que son de lo más absurdas. Ya he dejado las 10 más impactantes para el final del último capítulo, porque esas ya no tienen que ver con difuntos ni nada, sino que son situaciones verdaderamente rocambolescas. Pues tendrás que volver al programa para que nos las cuentes, ¿vale? Vale, así será. Ha sido un placer estar contigo. Forma de contacto, si quieren saber más, si quieren comunicarte algún caso. Pues mira, pueden contactar con mi correo electrónico ecmr8 espera @yahoo.es. Que voy a apuntar. Es un poco largo. ecm ecmr8 @yahoo.es. @yahoo.es. Si queréis saber más, visitantes de otras dimensiones. Marcelino, ha sido como siempre un placer infinito estar contigo, que sigas investigando y que sigas recuperando esa serie de extrañas historias que quizá demuestren que hay algo más allá de esta realidad. Igualmente, Miguel, un saludo para Natalia y Cuevas y para ti. Y a todos los oyentes. Y a todos los oyentes, por supuesto, que aún siguen ahí al pie del cañón. Sí, señor. Nos vemos en Galicia, si Dios quiere, donde tú quieras. Será un placer darte un abrazo de nuevo. Ya sabes que te espero. Gracias. 3 y 9, 2 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos. Espacio en Blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Esta música anuncia que llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin escucharla, eh? Eso te decía, ¿cuánto tiempo sin pasar por el Espacio en Blanco, eh? Bueno, en fin, digamos que hemos estado haciendo mucho viaje, recopilando muchas historias, y cuando hemos podido cuadrarlo, pues aquí estamos de nuevo en este Espacio en Blanco que tanto me gusta. Cosa que es un placer. Uno de los mensajes decía, en Ferran Núñez estaba en Córdoba, estaba el perro de los entierros que olía cuando un vecino iba a fallecer. Y tú creo que nos traes un poco como continuación de lo que hemos hablado con Marcelino, algunas experiencias que tienen que ver con animales. Sí, tienen que ver con animales, o más bien los animales tienen que ver con ellas, son los protagonistas. Normalmente aquí en Espacio en Blanco hablamos de muchas historias como la que nos ha contado Marcelino Requejo o como las que llevo contando durante los últimos 10 años, en la que los protagonistas suelen ser, en el 99% de las ocasiones, seres humanos. Pero se nos olvida que en ocasiones los animales, no precisamente o necesariamente únicamente nuestras mascotas, sino los animales en general, parece que tienen cierta capacidad de percibir algunos fenómenos que nosotros, digamos que de primeras, o bien no somos capaces de
de alguna forma de percibirlos de la misma forma, e incluso en ocasiones estos animales parecen presagiar algo que en ocasiones sucede y que os solemos contar aquí en Espacio Blanco. Como si tuvieran otra sensibilidad que nosotros no tenemos o hemos perdido o no llegamos a esos niveles, ¿no? Podría decirse así. Digamos que da un par de rodeos para no hablar o no meterme, digamos, a definir la capacidad que tendrían los animales. Lo desconocemos, pero lo que es cierto es que han sido protagonistas de muchos hechos y hoy vamos a contarlos. Tenemos el primero. Vamos a hablar de un caso interesantísimo. José Sánchez de Marcos, él, a nuestro compañero Ángel Arroyo y a mí, nos contaba en la zona de los avistamientos cómo se había encontrado con un extraño platillo y unos extraños humanoides. ¿Y los animales dónde estaban? Vamos a esperar un poco vale. Y luego lo verás. Escuchamos. Pues esto fue el día 28 de agosto del 77. Estando dando agua en el abrevadero a los animales, apareció un platillo volante, se iluminó el barranco entero y entonces los animales y yo estábamos aquí sin movernos. Y aparecieron dos siluetas altas, delgadas, con unos brazos muy largos y unas piernas muy largas, que estuvieron girando sobre ellos, sobre el platillo volante. Y estuvo 5 o 10 minutos y de repente desapareció. Y al desaparecer se quedó todo normal, como si no hubiera habido nada. No era grande, era una cosa redonda, pero no era una cosa grande, no, era más bien mediana. Estaba suspendido a 20 o 30 metros del suelo. Aparecieron después, de 2 metros por lo menos, pues sin pelo, largos, delgados, con unos brazos largos, unas piernas muy delgadas y muy altos. Nos narra un poco lo que pasó: animales, ovejas, parece ser, un platillo volante y seres que vio muy grandes. Sí. Esto fue, si mal no recuerdo, en Fuente la Higuera, un pueblo de Guadalajara. Y claro, ¿dónde están los animales como protagonistas? De momento son meros espectadores, pero claro, ¿qué espectadores? Vamos a seguir escuchando a nuestro protagonista y ya veréis lo que pasa. ¿Y llevaban algún tipo de vestimenta? No, nada, no iban vestidos. ¿Qué color tenían? ¿En cueros? Sí, iban en chichas, pero unos brazos el doble que los nuestros y unas piernas el doble. ¿Y la cabeza cómo era? La cabeza redonda, una cabeza redonda pelada, o sea que yo me quedé aquí como estamos aquí ahora nosotros, acojonado. Las dejé ahí, desaparecí de aquí, vamos, a toda pastilla. Sí, al día siguiente sí, porque los animales los dejé ahí en el corral. Ajá. Entonces tenía que venir, pero vamos, era de día, no es como por la noche, claro. La verdad es que venía con miedo, porque lo había visto ya por la noche y otro día pensaba que me podía ocurrir igual. Bastante miedo, porque a las 10 de la noche aquí todo oscuras y de buenas a primeras se ilumina todo y se ve como mejor que de día, pues claro que te acobardas. Los animales se quedaron todos mirando justamente a donde se veía el platillo volante. Entonces, cuando bebieron agua, los animales... ¿Cuántas ovejas había, más o menos? Unas 500. Todas ahí mirando fijamente a... Sí, bebieron agua y ya cuando vieron el aparato ese, se quedaron todos mirando para allá. Y el perro que estaba aquí en cada mono así, igual, como si lo hubiera hipnotizado. Perro hipnotizado, 500 ovejas mirando al objeto extraño, y iban en chichas. ¿Eso es que iban desnudos? ¿En chichas? Sí, chichas es la carne. Sí. Chichas, Sí, en chichas, efectivamente. Yo creo que los oyentes de Espacio Blanco han entendido perfectamente esta catalogación, bastante popular de cómo iban estos presuntos extraterrestres. O lo que fueran, ¿no? O lo que fueran extraterrestres, obviamente entre interrogantes. Curiosa historia. La primera historia que tiene que ver con animales y el mundo paranormal. Hay más, ¿no? Sí, ya avisábamos de que no tenían por qué ser necesariamente mascotas. Las ovejas, bueno, pues ahí quedaban como testigos de excepción, así como, por supuesto, el perro. Hay más. Fecha mítica en la ufología, 11 del 76, o sea, noviembre de 1976, más concretamente, el día 12. Caso Talavera La Real, base de Talavera La Real en Badajoz. Hay varios soldados, José Manuel Trejo y unos compañeros se enfrentan contra un extraño ser que aparece después de una curiosa luminosidad verdosa y que terminan siendo este ser ametrallado por los soldados. Es un caso mítico, lo hemos contado muchas veces aquí en Espacio en Blanco, es bastante largo, pero lo que nos interesa en lo que respecta al protagonismo de los animales como tal es al hecho de que el perro que ellos tienen allí, Nerón, pues de repente reacciona ante esa curiosa aparición.
Hay quien dice que pueden tratarse en ocasiones de algún tipo de alucinación, hay quien dice que esto pudo haber sido, pues producto de algún tipo de consumo de estupefacientes y demás, pero claro, ¿qué hacemos con el perro? Porque cuando aquello aparece, el perro ataca. Cuando el perro atacó, bueno, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal. Como si hubiese algo, un campo magnético, no sé. ¿Y el pelo? Y el pelo echándole humo. El pelo humeando. Silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada. O sea, que no era transparente, ni translúcido. Era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico. Con un muñeco Michelin, pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento que digo, carga las armas que aquí pasa algo. Y fue cuando metimos la bala en la recámara. Deciden disparar, José Hidalgo fue el primero que disparó, otro disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora. Se dispararon 2 cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala. Como mínimo 40 balas. Una Z62, una Z62 dispara las 20 balas en 10 segundos. Extraño caso en esa base, con perros y con visiones. Pero hay más de perros, ¿no? Hay más. Hemos estado en Guadalajara, hemos viajado a Badajoz y ahora venimos a Madrid. José M. es un vigilante de seguridad que posteriormente fue policía. He estado con él, de hecho, hace un ratito, escaso, me lo he encontrado en un evento y he dicho, pues hoy sales en Espacio en Blanco. ¿Por qué? Porque el protagonista no es él, el protagonista es un perro. Bueno, no 1, 2, quizá incluso hasta 3, porque vigilando en un lugar, bueno, pues pasó algo extraño. Vamos a escuchar al propio José M. Pues esto fue en el año 2002, en un servicio en el Centro Andaluz de Teatro, un antiguo edificio que tenía. Y bueno, yo fui allí a cubrir un servicio por orden del inspector y tal, que yo trabajaba de vigilante de seguridad antiguamente. Y bueno, pues por la noche el servicio se hacía con perro y por las rondas nocturnas, pues el perro en un determinado pasillo se quedaba clavado en un punto con las orejas tiesas, mirando en un determinado punto del pasillo y no quería avanzar. El perro se quedaba ahí clavado y no quería ni dándole la orden de avanzar ni nada. Esto yo di queja a mi inspector de servicio en su momento. Yo no sabía que en ese edificio pasaba nada, ni nada. Posteriormente, cuando fui cogiendo confianza con el personal de la junta de allí que trabajaba, la funcionaria, ya se me dijo los motivos y tal. Y bueno, pues yo pedí el cambio de perro. A la semana nos trajeron otro perro y pasaba exactamente lo mismo, haciendo la ronda, se quedaba clavado en el mismo sitio, un determinado punto, y exactamente igual que el otro perro. Uno era un pastor alemán, el segundo que me trajeron un pastor belga malinois. Incluso el adiestrador que vino, que nos traía los perros, yo le invité a pasar con él a que hiciera el mismo recorrido con nosotros porque no se explicaba lo de los perros. Y incluso con él lo hizo también, se quedaba clavado en un determinado punto y no avanzaba ni el perro. Las orejas tiesas, mirando un determinado punto del pasillo y no avanzaba ni nada, se quedaba clavado. Qué curioso que los animales sean protagonistas también de esto y que sean un poco la prueba de que a veces hay muchas más realidades que nosotros no captamos y que no hace falta que fantaseemos, sino que ellos están percibiendo algo, ¿no? Claro, es que esto es muy interesante, Miguel, porque se especula sobre las posibles explicaciones de que veamos este tipo de cuestiones. Bueno, se habla incluso de cuando son varios testigos los que lo ven, de alguna suerte de paranoia compartida, pero claro, ¿qué pasa con los perros? Cuando ellos presienten algo extraño, en este caso, José M. no veía nada extraño, pero el perro no avanzaba, pero no uno, sino es que el siguiente perro tampoco avanzaba, y vino el adiestrador que no se lo creía y fue testigo de cómo no avanzaban los perros, ¿no? Pero claro, ¿dónde está aquí, digamos, la chicha, parafraseando antes al primer testigo? Bueno, pues la chicha está en que en este lugar habían pasado cositas. Yo sí que es cierto que en ese edificio nunca sentí nada ni nada, pero hablando con las funcionarias de la Junta sí que me dijeron que había compañeros que estaban de baja por depresión, que ahí se veían sombras, se oían voces, que todo pasaba por la noche. Y bueno, yo sí que es cierto que estuve ahí 15 días en ese servicio y a mí realmente nunca me pasó nada, pero sí que me extrañó que 2 perros que yo tenía asignados pues se quedaban siempre en el pasillo haciendo lo mismo. Lo que me comentaban, yo no puedo hablar con ningún compañero del servicio porque yo no pertenecía a ese servicio. Yo le pregunté al inspector y me dijo que este tema había que tenerlo callado, y sí que me reconoció que había ido bastante vigilantes al servicio y que por motivos diferentes ninguno quería seguir en ese servicio. Y la fenología que me explicaron eran sombras, pasos, voces, pero yo sí que debo reconocer que yo nunca vi nada ni escuché nada. Yo personalmente en mis rondas yo nunca escuché nada ni vi nada. Sí que me llamó la atención pues lo que me comentaban las funcionarias de la Junta,
y la gente, que el personal que trabajaba allí, y el tema de los perros, vamos, que me pasó con 2 perros distintos, y hasta con el propio criador de los perros que nos traía los perros, se lo pasó delante de él y él no me supo dar tampoco ninguna explicación. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y cuando son las 3:21, 2:21 en las Islas Canarias, también con David Cuevas, nuestro compañero. Hemos escuchado historias de perros, creo que llegan los gatos también, que son animales súper increíbles. Llegan los gatos, por cierto. No hay que llamarles animales, seres increíbles. Un fortísimo saludo, que nos ha llamado alguno que está ahora mismo trabajando como vigilante de seguridad a estas horas. ¿No le ponemos estas cosas, Miguel? Bueno, pues un fuerte saludo a todos ellos y pasamos a los gatos. Seguimos en Madrid y hablo con Magda. Magda me contó una experiencia muy curiosa que ella tuvo precisamente con su gato, que se comportó de una forma bastante fuera de lo normal, según siempre lo que nos cuenta nuestra protagonista. Bueno, esto pasó hace exactamente 13 años. Me acabo de acordar porque fue el año en el que murió mi abuela. Entonces yo estaba sola, estaba estudiando, estaba preparando unas oposiciones en ese momento y estaba sola delante del ordenador en mi habitación, en un despachito que tenía, con mi gato, que mi gato siempre se ponía detrás del ordenador a dormir mientras yo me preparaba los temas y lo que estaba preparando en ese momento. Entonces no vi nada, en realidad no vi nada. Lo que sí que fue es que oí. Estaba sola, totalmente en silencio. Era un piso, un edificio de nueva construcción con paredes, pues que la verdad que se oía prácticamente todo. Entonces oí como unos pasos por el pasillo, muy cerca de la habitación donde estaba yo. Y cuando estaba allí, estaba tecleando en el ordenador, oigo los pasos y en ese momento pues pensé que eran los pasos de los vecinos de arriba. No le doy más importancia hasta que mi gato sale disparado hacia el marco de la puerta y se quedó sentado en el marco de la puerta con la cabeza totalmente estirada y con todos los pelos súper erizados. Tengo un gato que es un persa. Entonces estaba así como atacada. Entonces yo me levanté y porque seguía escuchando los pasos. Eran como muy claros en el pasillo. Imagínate estar en casita ahora por la noche y escuchar pasos estando tú solo y encima con un animal que te avisa. Pero la historia no acaba ahí, ¿no? Qué simpático Miguel, ¿eh? Este que os habla aquí todos los sábados. No acaba ahí, porque el gato, como decíamos, sigue comportándose de manera aún más extraña si cabe. Fui a coger al gato y se giró y empezó a darse golpes por todo el pasillo. Fue golpeándose uno tras otro y recorrió todo el pasillo golpeándose. Entonces yo me empecé a poner nerviosa porque seguía escuchando los pasos y los oía dentro de casa y me acerqué hasta la habitación para intentar coger el gato y fue impresionante. Y yo, muy claro, entonces me empecé a alterar bastante porque es que no estaba comprendiendo qué sucedía, pero mi miedo era más por el gato porque empecé a ver que estaba haciendo cosas súper extrañas. Y nada, cuando conseguí calmar al gato, lo intenté coger y estaba como totalmente ido. Y se me cayó como una especie de espada que tenía en la pared, se tumbó de repente. Entonces yo, claro, lo asocié muy rápido como a la muerte de mi abuela, ¿no? Y bueno, pues empecé a decir, bueno, yo voy a intentar calmarme, voy a intentar tranquilizar al gato y encerrarlo porque estaba súper alterado. Y lo que hice fue, bueno, si eres tú, abuela, empecé a decir en voz alta, si eres tú, por favor, hazme una señal que sea súper clara sobre todo para intentar tranquilizarme. Y de repente tenía la tapa de un cubo como de metal donde echábamos la ropa y la tapa se volcó directamente al suelo. No sé, en ese momento la sensación que tuve era como que sí que era como un mensaje súper claro. Un mensaje de la abuela quizá. Qué historia tan curiosa. Vaya con el cubo, ¿eh? Ostras, esto sí. Ya... Hay más, vuelven los perros otra vez a ser protagonistas, ¿no? Sí, seguimos con Magdalena, no es ella, viajamos a Verges. ¿Recuerdas esto? ¿Sí? La casa de Verges, que estuvimos haciendo un directo. ¿Sí? Bueno, pues Magdalena Forcadell nos cuenta una historia muy interesante, precisamente, en la que pues uno de los perros de la familia fue protagonista directo. Yo casi que daría paso directamente a Magdalena. Escuchamos. Todavía, nos habíamos acostado, aún no me había dormido, y oí a mi cuñado
que decía, Thais, sea lo que sea, ataca. Y yo pensé, ¿qué debe pasar, no? Y vinieron hasta la puerta de mi habitación. En mi habitación yo estaba tranquila, bien, con mi marido. Abrieron la puerta y mi cuñado dijo, Thais, vamos que no hay nada. Y me dejaron la puerta abierta. Entonces yo, claro, al ver que ellos entraban, yo me incorporé un poco en la cama y se fueron y empecé a notar una peste en la habitación. Y cuando me iba a incorporar, noté como si me pegaran, que me pegaron un bofetón en la cara. ¡Pum! Como si, así, ¡pum! Que me daban un bofetón. Y te digo la verdad, que también me tapé, me cogí a mi marido y no dije nada. Mi perro, que yo tenía uno chiquitico, que se quedó dentro y estaba... Parece que estas cosas no solo pasan aquí, sino en otros lugares. Te saludan desde Nueva York, desde Walnut Creek, California, desde Noruega. Hello. Y de multitud de lugares en España. Pero la historia continúa, esta historia de ese perro y de ese tortazo que recibe Magdalena, ¿verdad? Aquí subimos la apuesta. Cuidado, es que aquí ya estamos hablando de un perro que empieza a hacer la ronda, pasa de largo, pero a esta pobre mujer le pegan un tortazo después de una suerte de extraño olor. En parapsicología se llama osmogénesis, cuando hay un olor muy fuerte de estas características. Y hay un perrito pequeñito que tiene en la habitación que también reacciona. Aquí reaccionan varios perros, ¿no? Pero claro, la cosa va más porque tenemos a otra testigo de lo que pasó esa noche, Cristina Cruz, que junto a Marta Fontana, que es la protagonista de toda esta historia de la Casa de Berjas, nos cuentan lo siguiente. Yo me acuerdo de este episodio. Yo estaba ahí, en esa habitación. Yo me acuerdo de este episodio que lo que dijo, yo también estaba arriba cuando pasó esto. Fue el perro que empezó con las orejas derechas y que Thais daba vueltas a la cama. Vale. Y entonces mi padre, al ver la actitud del perro, dijo, Thais, ataca lo que sea. Lo que sea. Entonces, fue... La Thais y la Thais vino para mi habitación. Volvió a ajustar, porque las puertas estas no cerraban, y entonces fue cuando le pasó esto a la Magda. Y a la mañana siguiente lo dijeron, y tú lo explicaste, pues lo que me había pasado. Dijimos, hostia. Porque yo es que ni me levanté ya ni nada, me tapé, me cogí a mi marido... Y yo sé que de ahí no me movía. Que tenían esta actitud. Y el perrito nuestro se quedó como llorando. Y luego estas pestes iban y volvían. Sí, yo al otro día cogí, limpié toda la habitación con lejía porque quedó la peste, ¿eh? Y la peste aquella, a partir de entonces hacía peste en la habitación. Y total, había una cama, una cortina que era... Lo quitaste todo. Yo recuerdo ser pequeña y que me picaban los ojos de la lejía, imagínate. Porque ya pensaba que a lo mejor había, lo que decimos, ¿no? Buscar una explicación y era ver si había una rata muerta detrás de un mueble o algo, ¿no? Sí. Y aquella peste no se iba. No se iba, no estuvo mucho tiempo. Luego marchó, pero al cabo de mucho tiempo. A veces buscamos esas explicaciones normales, pero la explicación viene quizá de lo más allá, ¿verdad? Sí, aquí tenemos esta historia de la Casa de Berjas en Girona que, no dejó a nuestros oyentes indiferentes, y aquí ya traemos de nuevo precisamente por este protagonismo de los animales. ¿Te vas a atender más llamadas ahora este ratito que nos queda? Claro. 900-137-137 si queréis participar en el concurso y hablar con David Cuevas. Como siempre ha sido un placer. Supongo que te seguirán llegando casos misteriosos de nuestros oyentes. ¿Forma de contacto? Un correo electrónico, es de siempre, davidcuevas@gmail.com, y si preferís en Instagram me tenéis como David Cuevas Insta. Como siempre ha sido un placer. Igualmente, si me permites, Miguel, unos segundos. Ah, sí, que vas a firmar libros, ¿no? Sí, como estáis diciendo, lo de la Feria del Libro, claro. Por ahí estaremos. Bueno, pues yo concretamente voy a estar el próximo domingo, día 2. Mañana, no. No, el siguiente. El siguiente, domingo. Domingo día 2, dentro de unos días, a partir de las 6:30 de la tarde, entre las 6:30 y las 8, en la caseta de Maidisa, el que es la número 22, firmando ejemplares de un libro que saqué hace poquito, que se llama Toni Peret y sus hermanos en el ritmo, historia, ocio y negocio de la música de baile en España. Es un libro sobre la música dance, la música de baile, en el que también hay cositas relacionadas con temas de misterio, así que ahí os espero por si os
todos queréis pasar. Y si me permites, Miguel, también estaré con unos compañeros en Valencia el próximo sábado 22 de junio a partir de las 7:30 en Alfafar, en una sala que se llama Infinito. Ahí estaré en este evento que está organizado por los compañeros Ángel Beitia y Margüelles y por la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio. Ahí estaremos hablando de un montón de temas de los habituales del Espacio en Blanco. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Gracias, David. A ti, Miguel. Seguimos. Radio Nacional de España, la que quieres. La empatía y la solidaridad nos engrandecen como seres humanos, pero según varios estudios, la generosidad y la filantropía pasan por horas bajas en todo el mundo. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Las donaciones se centran cada vez más en acciones puntuales, y a esto hay que sumar que muchos ciudadanos han perdido la confianza en algunas organizaciones benéficas. Futuro Abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la nueva solidaridad y el micromecenazgo. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Tres y 32, 2:32 en las Islas Canarias. Estamos en directo, un programa intenso que espero que os esté gustando. Si queréis participar, redes sociales, como digo, Blanco Radio RNE en Facebook, Twitter e Instagram, y el teléfono en marcha 900-137-137 de llamada gratuita. Y ahora otro compañero llega con algunos otros misterios. Siempre que tú además me riñes muchas veces porque siempre contamos desgracias, desapariciones y misterios aéreos tristes, he decidido contar esta noche pero una historia si te riño es con cariño, ¿eh? Lo sé. Que tienes a tu mamá cerca y que sepa que es con cariño. Exacto, y siempre te escucha. Y es una historia un poquito más romántica. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, es cierto, pero es una historia bastante romántica, aeronáuticamente hablando. Es muy curiosa y quizá lo desconozca la mayoría de la gente. A mí me pareció súper sorprendente y me ha encantado el tema para Espacio en Blanco. Lo hemos titulado pues como se ha llamado realmente, así fue la historia. El servicio secreto del doble amanecer. Fue una de las aventuras más fascinantes y más románticas de una aerolínea que todos conocemos, se llama Qantas, esa aerolínea de bandera australiana en sus comienzos también, y así también lo denominó su fundador por aquel entonces. Esto fue así bautizado durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora os voy a contar todas las curiosidades de esta misión tan especial. Pues cuéntame, en plena guerra mundial, japoneses por allí, cielo controlado, supongo, espacio aéreo controlado. Pues hay que remontarse un poquito a una muy breve historia de los vuelos comerciales, digamos, más largos, ¿no? Alrededor del mundo. De hecho, hoy en día, uno de los vuelos más largos, por no decir el más largo comercialmente hablando, dura 20 horas y 19 minutos, que lo hace una compañía aérea suiza, casi 20.000 kilómetros de viaje, y ese servicio secreto del doble amanecer durante la Segunda Guerra Mundial batió también todos los récords en su día. ¿Por qué? La aerolínea Qantas, que fue la elegida para esta misión secreta tan especial, pues estaba operando por aquel entonces, durante esa Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, en un territorio donde los japoneses pues reinaban en aquel momento prácticamente y tenían toda la mayoría militar, ¿no? y toda la ventaja militar. Estamos en concreto en una zona que se establece entre Australia y Singapur, y es el momento en el que Australia queda totalmente desconectada, por ejemplo, del Reino Unido, y solamente había una manera de volver a unir el viejo continente con esta zona de guerra, pasando a través del enemigo, pero lo más importante, sin que ellos se enteraran. ¿Y lo lograron, Ivana?
Pues mira, fue una misión ultra secreta y para eso se usaron unos hidroaviones, los hidroaviones Catalina. Había que recorrer una distancia de unos 5.600 kilómetros y era un cielo plagado de aviones enemigos. Estaba totalmente controlado por el ejército imperial de Japón. Hay que remontarse también a 1941 porque salimos un poco de ese momento en el que pues, se bombardea Pearl Harbor por parte de los japoneses y ya ese ataque japonés cambia un poco el curso de la historia y pues Japón empieza a dominar, ¿no?, aquella zona del planeta. Había un objetivo, que era que había que mantener unida la zona de Singapur, por ejemplo. Los británicos habían caído pues prácticamente parte de su ejército prisionero, los australianos también, y estaban bastante sitiadas por Japón las zonas de Tailandia, Malasia, etcétera. Total, cuando los aliados se rinden prácticamente en esa zona y se convierten en prisioneros de guerra, pues había que realizar una especie de ruta aérea nueva, porque había quedado totalmente bloqueada la famosa ruta aérea del Imperio, que era aquella que conectaba Australia con Inglaterra. Se rindieron, según los datos, 16.000 soldados británicos y 48.000 australianos e indios. Increíble. ¿Y exacto. ¿A quién se le ocurrió volver a tener ese espacio aéreo? Pues mira, este plan tan intrépido lo propuso Hudson Fisk, que fue el fundador de esa aerolínea australiana Qantas, y el plan pues consistía en realizar una serie de vuelos regulares entre el río Swan, que está en Perth, en Australia, y el lago Kogala, que está al sur de Ceilán, lo que hoy conocemos como Sri Lanka. Era una distancia aproximada de 5.652 kilómetros y en aquel momento iba a ser el vuelo más largo sin escalas de toda la historia aeronáutica, por supuesto, hasta aquel momento de la historia. Eso sí, era muy dificultosa, no había por entonces pues la tecnología de navegación que tenemos hoy en día, con lo cual los pilotos tendrían que usar esa navegación celestial que se usaba antiguamente, como era, pues con ayuda de sextantes, ¿no?, para obtener esas lecturas de estrellas y del sol y así poder navegar rumbo a su curso final. Y sobre todo, mantener siempre silencio radio. No se podría hablar, puesto que las patrullas de aviones japoneses estaban en la zona y podían estar al tanto. Todo en secreto. Y eran vuelos regulares, no eran vuelos militares, ¿no? Eran vuelos regulares civiles. De hecho, había que mantener el secreto tanto en el aire como en tierra. Una de las características de estas misiones es que a todos los tripulantes de los aviones, por ejemplo, hubo que quitarles el uniforme en público. No podían usar uniforme en tierra, por ejemplo. Era una época en la que prácticamente toda la gente joven pues estaba enrolada en los ejércitos, estaba alistada y, bueno, pues era sospechoso, ¿no?, que gente joven estuviera fuera de los frentes militares, ¿no? La misión era bastante complicada. El primer vuelo despegó el 29 de junio de 1943 y lo hizo el capitán Russell Tapp, uno de los comandantes de esta misión, pues que entraría prácticamente de lleno en los libros de historia. Fue el primero, pero las tripulaciones de esa compañía Qantas estaban experimentadas, ¿no? Eran muy experimentadas, sobre todo porque las tripulaciones de Qantas estaban muy acostumbradas a volar y a realizar vuelos largos sobre el mar y sobre el océano. Ya desde hacía 2 años, pues ellos estaban bastante experimentados en este tipo de vuelo. En 1941 hay que tener en cuenta que Estados Unidos era un país neutral, no participaba en la Segunda Guerra Mundial y entonces quedaba, según la legislación internacional en aquel momento, le quedaba totalmente prohibido pues darle armas a ningún país que estuviera combatiendo en la guerra. Pero sí había una trampa legal. Lo que sí que podían hacer era proporcionarle un cargamento de cualquier tipo a una aerolínea civil. En este caso se trataba de Qantas, de la australiana. Ya entonces, si posteriormente esa aerolínea entregaba el cargamento a alguna fuerza armada de algún país, pues ya no era asunto de los Estados Unidos y quedaban cubiertos legalmente.
Y además, como no podían dar material, les alquilaron aviones, ¿no? 19 hidroaviones. Exactamente. Qantas recibió 19 hidroaviones Catalina en Honolulu y se los había entregado a la Real Fuerza Aérea de Australia, que realmente, bajo esa bandera de aviación civil, son los que realmente iban a operar esas aeronaves, ¿no? Al final, los vuelos de Qantas pues se desarrollaban a través de esas áreas patrulladas por los aviones japoneses, volaban durante toda la oscuridad de la noche, eran vuelos de una aerolínea civil, con lo cual no tenían armas a bordo, pero lo que sí llevaban, Miguel, eran unos despachos militares y en caso de que hubieran sido interceptados por el ejército imperial japonés, lo más probable es que aquellas tripulaciones habrían sido ejecutadas por los propios japoneses. ¿A qué velocidad iban? ¿Irían bajitos para que no les pillaran? No sé, supongo que tendrían algún método. Pues eran las distancias tan largas y tan enormes que los pilotos de Qantas calcularon que los hidroaviones tendrían que volar a una velocidad constante de 183 kilómetros por hora. Era la velocidad de crucero más económica en aquel momento. Tenían que gastar exactamente ni más ni menos que un consumo constante de 22 galones por hora de fuel, de gasolina aeronáutica, y el vuelo iba a durar unas 28 horas aproximadamente. Uno de los vuelos más cortos, que llegó a hacer el servicio secreto del doble amanecer, fue tan solo de 27 horas. Imagínate la duración. Sin embargo, cuando los vientos no eran predominantes y los tenían en cara, llegaban a extenderse hasta las 32 horas de vuelo. Hay que darse cuenta, pues, que era un tiempo excesivo para estar a bordo dentro de fuselajes, ¿no?, que eran estrechos, ruidosos, incómodos, pero sin embargo, siempre pensando en las amenazas de la aviación japonesa y siempre sorteando al enemigo. ¿Y por qué se llamaba el doble amanecer esta operación? Es muy curioso, la bautizaron así, con ese nombre tan poético, porque hacía alusión a que en cada vuelo las tripulaciones de los aviones de Qantas veían salir el sol 2 veces durante el vuelo. Y bueno, pues esa experiencia la llegaron a vivir aproximadamente entre 648 y 860 pasajeros, dependiendo un poco de la fuente de la que tú te informes. A cada pasajero le entregaban además una especie de diploma ilustrado que daba fe de que eran miembros de esa orden rara y secreta del doble amanecer, que era realmente la frase que ponía ese diploma cuando se lo entregaban. Habían estado oficialmente más de 24 horas en el aire, sin escalas y sin tocar tierra. Y se llamaba doble amanecer porque veían 2 veces el sol, has dicho, pero me parece que se había cortado un poquito esa comunicación. 2 veces en ese mismo vuelo. Debe ser tremendo estar, yo que estoy 2 horas en un avión y ya me canso 27, 30 horas, wow, tremendo, ¿no? Y además, sin las comodidades que tienen los aviones hoy, supongo que sería. Eran hidroaviones, eran prácticamente latas de metal estrechas, ruidosas, etcétera, ¿no? Esto, lo que les certificaba ese diploma era eso, el estar más de 24 horas seguidas en el aire sin tocar nada, tierra, ningún aeropuerto, etcétera, ¿no? Wow. Esta misión acabó el 18 de julio de 1945 y había completado el servicio secreto del doble amanecer 271 rutas aéreas cruzando el Océano Índico, y al final habían cubierto una distancia total, asombroso, de 1.539.546 kilómetros de distancia. Wow. ¿Y los japoneses no se dieron cuenta nunca? No se dieron cuenta. De hecho, la misión fue exitosa al 100%. Era una operación tan secreta y tan bien llevada a cabo que se había transportado además un montón de carga, casi 52.000 kilos de carga y de mercancía, correos microfilmados para los servicios secretos, una carga aérea de casi 7.000 toneladas y nadie, absolutamente nadie, dentro de la aviación imperial japonesa se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasó con los aviones? Los aviones que estaban operando en aquella zona, en aquella misión, estaban destinados a desaparecer, literalmente. Fueron hundidos en el mar
porque se dio así la instrucción que marcaba el acuerdo de aquel trato de préstamo y arrendamiento con el gobierno de los Estados Unidos. Era condición indispensable que los aviones desaparecieran y que no quedara ni rastro absolutamente de la operación. Una pena, por ejemplo, para el fundador de Qantas, Hudson Fish, que literalmente sus últimas palabras sobre estos aviones fueron: es un triste destino para estas espléndidas aeronaves que durante 2 largos años nos transportaron sin accidentes o contratiempos de ningún tipo en la operación más peligrosa que hayamos llevado a cabo jamás. De 2 horas para burlar a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que nos ha contado nuestro compañero Iván Castro. Esperanzadora además y curiosa. ¿Forma de contacto contigo, Iván? Mi mail, ivancp25@yahoo.es, en todas las redes sociales por mi nombre y apellido, y en mi web, ivancastropalacios.com. Como siempre, ha sido un placer volar contigo. Gracias, Miguel. Bienvenidos como siempre y nos vemos en el próximo vuelo. Nos encantará. Besitos a la familia, abrazo fuerte para ti y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo. Hasta prontito. Programa especial de Espacio en Blanco desde la Feria del Libro de Madrid. Buscamos voluntarios que quieran compartir con nosotros aventuras. A las 7 de la tarde. Las fechas 8 y 14 de junio. Acompáñanos. El misterio te espera en el Retiro. Vamos a llenar de misterios y enigmas la Feria del Libro en Madrid. Con Espacio en Blanco. En todas las partes de nuestro mundo suceden cosas extrañas, enigmáticas, y tenemos un compañero que se dedica a recuperarlas, a veces investigarlas, nos trae testimonios y nos lo cuenta. Juan Gómez, al cual ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, un placer, Miguel, como siempre. Y yo de que estés con nosotros. ¿A dónde nos llevas hoy? ¿A Indian Lake? ¿Dónde está esto? Indian Lake es un pequeño pueblo de apenas 1.400 habitantes que está al norte de la ciudad de Nueva York. Está, de hecho, en el estado de Nueva York, pero está al norte de la ciudad, a unos 250 kilómetros. Este lugar es el protagonista de una historia que tiene que ver con conspiración, con experimentos secretos y con algo que tiene que ver incluso con la desaparición de personas que hoy vamos a descubrir, y es realmente inquietante, Miguel. Según tengo aquí los datos, una caja fue guardada el 9 de julio de 1900... ¿Encontrada o guardada? Fue encontrada. Fue descubierta. El 9 de julio de 1997, una caja de metal. Qué curioso, ¿no? Eso es. Todo comienza precisamente con esta historia. Hay una persona de la cual no sabemos el nombre, luego te explico por qué no lo sabemos, que ese día 9 de julio de 1997 encuentra una pequeña caja de metal que tan solo está decorada con una serie de figuras geométricas. La verdad es que el hombre la recoge, pero curiosamente no la abre y la guarda. La guarda hasta el año 2002. Y es en ese año cuando el sobrino de esta persona que fallece, un hombre que se hace llamar John, abre la caja. Y lo que encuentra en su interior es realmente desconcertante. Lo que encuentra son una serie de fotografías, son rollos de películas antiguas, de estos rollos que se metían en pequeñas latas redondas, y él no sabe muy bien qué es lo que está viendo. Las fotografías, las imágenes muestran a varios niños, y las latas, bueno, pues hablamos del año 2002, no hay ningún tipo de aparato que pueda tener en esa época para poder visionar de alguna forma estas imágenes, y él tarda un tiempo en conseguir un aparato para poder verlo. Es aquí cuando empieza el misterio, Miguel. Había películas, decía, ¿y qué vio cuando se consiguen ver esas películas? ¿Qué había? Bien, había 3 rollos, 2 de ellos estaban velados, no se veía nada, y el último rollo de película sí tenía una parte, una sección que sí era visible, y en ella aparecía, según este hombre, una suerte de jaula en donde había unos niños que estaban dentro, estaban comiendo, y al mismo tiempo se oía, se percibía unos sonidos que podríamos calificar de alta frecuencia. Era como si estos niños estuvieran sometidos a una suerte de experimentación o de tortura o de control mental. Algo que a él le llama poderosamente la atención, tanto
que John se va hasta Indian Lake, hasta este pequeño pueblo, e empieza a investigar, empieza a caminar a través de los bosques y las zonas y los senderos que hay por ese lugar, hasta que encuentra, curiosamente, unas instalaciones que están abandonadas aparentemente desde varias décadas. Él calcula que es sobre los años 50. Él se instala, llega incluso a vivir en Indian Lake para intentar averiguar mucho más. Y en una de esas incursiones por esa instalación encuentra una cabaña. Y en esa cabaña encuentra, Miguel, una apertura que va a una cámara o una especie de instalación subterránea. Y es aquí cuando encuentra, justamente debajo del subsuelo, habitaciones con camas, salas que parecen ser de experimentos, restos muy extraños que parecen proceder de algún tipo de maquinaria. Todo muy sorprendente y al mismo tiempo inquietante, ¿no? Este hombre sale y quiere contarlo. ¿Qué es lo que ha visto y por qué está ahí? ¿Y puede contarlo? ¿Le dejan contarlo? Pues hace pública la información. Lo hace a través de un blog en donde él escribe un poco toda esta historia y donde además lo acompaña con una serie de fotografías que él toma de esas cámaras subterráneas. Y él está convencido que todo esto tiene que ver con un experimento secreto que llevó Estados Unidos en los años 50 y que tenía relación con, fíjate, un nombre de lo más curioso, alcachofa. ¿Qué me dices? Y uno puede pensar, bueno, ¿qué es esto de alcachofa? Y es que, fíjate, ese nombre es el nombre que tenía un proyecto llamado precisamente así y que era el germen de otro que es muy conocido, tú lo conoces, Miguel, muchos de nuestros oyentes lo conocen, como es nada más y nada menos que el experimento denominado MKUltra. Bueno, pues en este proyecto alcachofa se utilizaban productos químicos y se intentaba averiguar si una persona podía llegar a tener amnesia temporal, se buscaba el control mental y además se intentaba hasta las últimas consecuencias que la persona estuviera anulada completamente su voluntad hasta el punto de que incluso esa persona atentara contra su propia vida, sin importarle absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo que pudiera ser el germen de un experimento secreto y la prueba definitiva en esa lata que encontró este hombre llamado John. Qué curioso que una aparente casualidad encontrar esa caja de metal pudiera dar indicios de esos proyectos que, qué cantidad de ellos habrá secretos que no sabemos nunca. ¿Hizo pública la información y tuvo alguna repercusión o...? Sí, tuvo por supuesto una repercusión y aquí viene una segunda parte en toda esta historia, porque él publica todo esto en el año 2005, crea un blog en internet y va cada año describiendo y también compartiendo ciertas informaciones porque a raíz de que él pone esto públicamente en internet, le van llegando informaciones y le van llegando testimonios de personas que dicen que participaron en ese proyecto y que estuvieron en Indian Lake con esos niños e incluso alguno que dijo ser parte de los, vamos a decir, cobayas que participaron en ese proyecto secreto llamado Proyecto Indian Lake en este caso, tal como él mismo lo bautizó. No llegó a ninguna conclusión o no pudimos averiguar si llegó a alguna conclusión porque fíjate, en el año 2013 de repente hace una última entrada este hombre llamado John, o así al menos es como se identifica. No sabemos cómo es el nombre de su tío, de quien encuentra esa caja, precisamente porque él mismo quiere salvaguardar su identidad. Dice que ante el temor de todo esto, y lo que ocurre es que en el año 2013, concretamente 26 de febrero 2013, desaparece John de las redes sociales, publica una única, vamos a decir, un único post en X, lo que antes antiguamente era Twitter, y ahí no se vuelve a saber nada más. De manera que John, la caja y este proyecto Indian Lake quedan en el más absoluto de los misterios. Igual le hicieron desaparecer también, ¿no? Qué curiosa historia. Qué curiosa historia. El proyecto Indian Lake ha sido lo que nos ha contado esta noche nuestro compañero Juan Gómez. A seguir investigando. Tenemos muchos testimonios que vamos a seguir relatando de esas extrañas experiencias, ¿verdad? Y muchas sorpresas en el espacio en blanco. Forma de contacto contigo si te quieren contar algo. Rápidamente, a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, un mensaje directo, y también a través del email juangomez_en_blanco@gmail.com. Ya sabes que creo que me debes una invitación.
Y sabes por qué. Fuerte abrazo, hasta prontito. Igualmente, un fuerte abrazo. Adiós. Y tenemos que terminar por hoy. Los ganadores han sido Carmen Vergel de Zamora, Fabiola Sánchez de Barcelona, Edurne Echeandía de Bilbao, Carlos Javier Lago Sierra y Pedro Busena López de Valencia. Mandaros un mensajito con vuestra dirección a espacioenblanco@rtv.es y os mandaremos ese regalo que teníamos para vosotros. Por ahora nos vamos, pero en breve programas especiales del Espacio en Blanco, días 8 y 14, sábado 8 y 14, viernes desde las 7 hasta las 9, en la Feria del Libro de Madrid, en nuestro stand de Radio Televisión Española. Entrada libre y prontito, si queréis coger sitio, hay muchas sorpresas esperando y muchos invitados especiales. Y ahora os dejamos con nuestras compañeras Carol Bonilla y Rebeca Barroso en la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y nosotros volvemos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana, y os dejamos con un poquito de música marchosa. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.